Entonces vamos a ver, siempre utilizando este ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que teníamos acá. Y ahora le vamos a poner ejemplo 1. ¿Alguien tenía algo que decir? Que no se escuchó, yo solo escuché que alguien estaba intentando hablar. No sé si tienen alguna duda con respecto a la información que hemos dado hasta el momento. ¿Estamos bien? Ok, ejemplo 1 entonces, tenemos la función f de x igual a 2x más 3. Entonces voy a poner aquí, dice, en esta, sea la función en R, es decir, que puede tomar todos los valores de los números reales, tal que x más 3 para toda x en R, calcule o encuentre los menos 6 f raíz de n. ¿Cómo harían ustedes esto? ¿Qué es lo que les está pidiendo? ¿Qué creen ustedes que les está pidiendo que encuentren ahí? ¿O cómo lo harían? ¿Sí? Para darme el valor de la función menos 6, ¿verdad? Que prácticamente ahí me está diciendo que yo encuentro los valores cuando en la función x toma el valor de menos 6, cuando en la función x toma el valor de 3, de raíz cuadrada de 3, y cuando en la función x toma el valor de 100. ¿Qué es lo que les está pidiendo que encuentren entonces? Chicos, ¿qué valor les está pidiendo que encuentren? El valor independiente. El valor de... Perdón, es que no escuché bien. Sería el valor de la dependiente. Sería el valor de la variable independiente para cada uno de esos valores, ¿verdad? O dicho de otra forma, la imagen de cada función, ¿verdad? De cada una de estas, de cada uno de estos valores, ¿sí? Eso es lo que me está pidiendo, que encontremos la imagen para cada uno de esos valores. ¿En cuál? En la función que nos dan acá, que es f de x igual a 2x más 3. Encuéntranlo, por favor. ¿Me dan los valores, por favor? Dice que la primera es menos 9.
Lo que quiero es la imagen de la función, ¿verdad? Para encontrar la imagen de la función, lo único que tienen que hacer es sustituir este valor en la función. Ya me dieron el valor de la primera. ¿Cuál es el valor de la segunda? ¿Cuál es la imagen de la segunda? Chicos, ¿están ahí? ¿Están entendiendo lo que les estoy pidiendo? Ya me dieron una respuesta. Simplemente hay que sustituir ese valor de X en la función. En la segunda dice que es 6.46. Aproximado, ¿verdad? Y en la última, Sería 203, sí. 203. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es lo que en la función f de x igual a 2x más 3, cuando x toma el valor de menos 6, el valor de la imagen es menos 9. La correspondencia de f de x igual a menos 6 en la función es igual a menos 9. Cuando la variable x toma el valor de raíz cuadrada de 3, el valor de la imagen en la función es 6.46. Y cuando f toma el valor de x igual a 100 en la función, el valor de la imagen es 203. Eso es lo que les está diciendo, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo único que hay que hacer, que fue lo que hicieron ustedes, entonces solo voy a hacer la primera, es decir acá, f igual a menos 6, eso va a ser igual a sustituir el menos 6 por la variable x, ¿verdad? Y resolver la función. Entonces, f menos 6 es igual a menos 12 más 3, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que ya dijimos, ¿sí? Esto es igual a menos 9. Eso es lo que tenían que haber hecho ustedes. ¿Ok? Prácticamente eso les está pidiendo. ¿Estamos claros ahí en ese primer inciso? ¿Sí? ¿No? Sí, ingeniera, todo claro. Ok, gracias. Me van diciendo, por favor. Ahora hagamos entonces otro inciso. ¿Qué dice? ¿Cuál es el dominio y rango de la función f de x? ¿Sí? Entonces les están pidiendo que indiquen aquí cuál es el dominio y cuál es el rango que tiene la función f de x igual a 2x más 3. ¿Sí? Entonces recordemos que el dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable x dentro de los números reales, que puede ser todos los números reales o un subconjunto de los números reales. Lo mismo para rango. El rango son todos los valores que puede adquirir, ¿verdad? O que puede tomar la variable y, la variable dependiente, ¿verdad? Que puede ser todos los números reales o un subconjunto de los números reales. ¿Y de qué va a depender eso? De la naturaleza de la función.
¿sí? Entonces, para que tengamos claro, mi función es esta. Esto ya le cambié. 2x más 3. Dígame cuál es el dominio de la función y cuál es el rango de la función. Eso es análisis, ¿verdad? Para el tipo de función que estamos trabajando, esos dos componentes me lo pueden dar ustedes mediante el análisis de esa función. No necesitan realmente operar, sino que simplemente analizar la estructura de la función. ¿Me dan el dominio y el rango? Creo que el dominio sería el -6. No. No, entonces no sé. Les estoy diciendo que el dominio son todos aquellos valores que puede tomar mi variable X. En esa función que está ahí, este segundo, ¿Serían los números reales? exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna condición. Aquí no me están dando ninguna condición, a menos que me digan ahí, excepto tales números, ¿verdad? O por ejemplo, a que un número dentro de los números reales, ¿verdad? Haga que mi función no exista en ese punto. Entonces, obviamente, no puede ser parte de mi dominio. Si en ese valor mi función no existe, ¿sí? Y aquí me está diciendo, básicamente, ¿verdad? Me lo está diciendo aquí arriba, dice que sea la función con dominio en R, tal que f de x es igual a 2x más 3. Eso les está diciendo entonces que el dominio es R, son todos los números reales, desde menos infinito a más infinito. Porque si yo pongo menos 1000 aquí, o sea, menos 1000 por 2 más 3, me va a dar un número real, ¿sí? Que es una de las condiciones. Si yo pongo 1.000.000, me va a seguir dando un resultado, ¿verdad? En la imagen de un número real. Y ya lo habíamos hablado también en la clase anterior cuando vimos gráfica de una ecuación y hablamos del dominio. Estamos diciendo que lo que tengo yo acá es una función lineal. Entonces la función lineal tiene las mismas características que una ecuación lineal, ¿sí? Y una de las características de este tipo de ecuación o de ese tipo de función, vamos a empezar a hablar de función, es que su dominio son todos los números reales, ¿sí? Ahora bien, cuando ya veamos, por ejemplo, la cuestión, las cuadráticas, ¿verdad? Y las polinómicas, ahí sí van a haber ciertas restricciones, ¿verdad? Y en algunas ocasiones van a tener dominio de todos los reales y en otras no. Sobre todo donde hay limitaciones es cuando nosotros tenemos una función fraccionaria, pero todavía no la hemos entrado a ver, las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces yo les pregunto esta porque ya la habíamos visto. Muy bien, entonces ya quedamos claros que para una función lineal, su dominio, a menos que en el enunciado nos indiquen otra cosa, ¿verdad? Su dominio van a ser los números reales desde menos infinito hasta más infinito, que lo representaríamos de esta forma, ¿verdad? O simplemente poniendo los reales ya sabemos que son positivos y negativos. Ahora bien, si la definición de rango es todos los valores que puede tomar, en este caso, la variable y, según el valor que se le dé a la variable x. ¿Cuál será el rango para esta función? ¿Qué valores podrá tomar esta función?
¿qué valores tomará la variable y en la función 2x más 3? Serían 3, ¿Por qué? porque tenemos 3 posibles variables, la menos 6, la raíz cuadrada de 3 y Pero 100. estamos diciendo que este inciso no tiene que ver con este inciso. Perdón. Estamos hablando de general, ¿verdad? Ya dijimos general. Si yo hablara específicamente de este inciso, sí, ¿verdad? En este inciso, el dominio 3 y 100. Entonces, mi rango 6.46 y 200.03. Aquí sí, ¿verdad? Pero entonces aquí el rango lo voy a obtener tomando en cuenta el dominio. Si mi dominio es de menos infinito a más infinito, ¿qué valores podrá tomar este valor? El rango. ¿Cómo lo puedo hacer? Como les digo, eso es analíticamente, ¿sí? Muy bien, si yo puedo venir y decir, bueno, f de x, cuando este es igual a menos 1.000.000. ¿Cuál va a ser el valor de mi rango? Bueno, va a ser 2 por menos 1.000.000, porque es analítico, más 3. ¿Cuánto me va a dar aquí? Me va a dar un valor negativo, demasiado grande. Y si yo viniera y aplicar aquí 2 millones, ¿qué va a pasar? Este valor de f de x se va a hacer mucho más pequeño. Y mientras más grande sea el valor de x en los números negativos, más grande va a ser el valor de f de x. Prácticamente, en los negativos me dice que el rango puede ser menos infinito. O sea, lo estoy haciendo analíticamente. ¿Por qué? Porque estoy aquí diciendo qué valores puede tomar x y bajo esas circunstancias qué valores puede tomar y. Lo mismo para los positivos. ¿Qué pasa aquí si yo pongo un valor demasiado grande? Me va a dar un valor demasiado grande en la imagen. Por lo tanto, voy a decir entonces que en el rango, nuevamente, los valores que puede tomar y van desde menos infinito, negativo, a más infinito. ¿Sí? Por eso les digo que en esta cuestión, para el tipo de función, es una cuestión analítica. Lo que tengo que ver ahí es encontrar o ver si un número en particular, ¿verdad?, me da como resultado un número no real, que recuerden que para el dominio y rango de una función no se cuentan los números imaginarios, ¿verdad? Pero en este caso, por más que ustedes pongan cualquier número, les va a seguir dando un valor dentro de los números reales. Y de ahí me baso para decir que tanto el rango como el dominio van de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Entonces, aquí es análisis, ¿verdad? Y el análisis lo hago a través de los conceptos que ya me dieron, de la parte conceptual y de las propiedades matemáticas que hemos visto en clases anteriores, no solo en esta clase. Entonces, por eso de dominio y rango a veces suele ser un poco tedioso por lo mismo de que no hay una fórmula específica para poder obtenerlas, sino que es análisis. ¿Sí? Entonces, no sé si ahí entendemos cómo es que sacamos el dominio y el rango de esa función en específico. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, esa es la cuestión. Aquí no se van a quedar solo con lo que hemos visto en esta clase, sino que tienen que realizar un análisis. Y creo que eso es lo más difícil que a nosotros nos toca hacer, ¿verdad? Porque el análisis es
o conlleva a hacer una recopilación de todo aquello que hemos aprendido con anterioridad, que hemos visto. Y para ello, para que me entiendan un poquito mejor, que yo estoy segura que en algún momento ya lo han visto, puedo meter las manos al fuego de que ustedes en algún momento ya han visto esto de funciones, les voy a decir, les voy a poner aquí una función que sí tiene restricciones para el dominio y el codominio. ¿Sí? Que sería esta. Es un ejemplo extra que vamos a ver más adelante, como les digo. Entonces, no voy a entrar a tanto detalle. Ok. Si yo tuviera, por ejemplo, la función igual a 3x más 1 dividido x más 2. Según las propiedades matemáticas, que ya les dije que ya hemos visto anteriormente, esta función sí tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que la suma entre x más 2 no puede ser igual a 0. Porque ya dijimos que una división entre 0 realmente matemáticamente no existe porque es una función indefinida, ¿sí? Y si ustedes meten esto a la calculadora, les va a salir el famoso match error, ¿sí? Porque no está definido. Entonces, matemáticamente esto no es posible. Si ustedes me representan esto en una operación matemática y todavía tienen la osadía de ponerme 0, esto es porque no han entendido las propiedades matemáticas, ¿sí? Esto no va a existir. Realmente eso en matemáticas no existe. Entonces, aquí tiene una restricción, ¿sí? Entonces, aquí hay un valor que no puede tomar el dominio porque justamente cuando la variable x toma ese valor, si yo graficara esa función, ahí no habría función. Entonces aquí tengo que tener mucho cuidado y definir cuál es o son los valores que me hacen 0 la función para poder indicar que ese valor no entra dentro del dominio. Y puede ser un valor o puede ser más valores, que también los vamos a ver cuando veamos números dentro de una raíz, que son los que tienen, los suelen tener, en este caso, mayores restricciones. Entonces, ¿cómo encuentro el dominio de esta función, que son los valores que puede tomar x? Aquí lo que hago es trabajar con una inecuación, ¿se acuerdan, verdad? Entonces vengo y digo, ok, x más 2, lo vuelvo una inecuación, dice que no puede ser igual a menos 2. Y aquí fácilmente ya encontré el valor que no puede tomar x, porque simplemente para ese valor la función no existe. Entonces aquí ya, solo con eso yo ya puedo tener mi dominio. ¿Qué me dice esto de aquí? Me dice que x puede tomar cualquier valor de los reales excepto menos 2. Y justamente eso puede decir, todos los reales, positivos y negativos, excepto menos 2. Ese es mi dominio. ¿Sí? Ese es mi dominio. En el caso del rango, pues bueno, vengo y obviamente este 2, ese menos 2 no me está afectando el rango, ¿verdad? Porque simplemente la función no existe en dentro de ese valor. Entonces mi rango, lo que puedo hacer es poner cualquier valor, ¿verdad? Ya dijimos valores grandes y valores pequeños dentro de esta función, excepto menos 2, para ver los valores que puede tomar la variable y. Entonces vengo y digo, f de x es igual. Voy a probar con un valor negativo muy grande y un valor positivo muy grande para ver si el rango
tiene también algunas, por ejemplo, condiciones, ¿verdad? Que en este caso, como les digo, más que todo se da cuando yo tengo valores elevados al cuadrado o dentro de una raíz. Porque si tengo un valor elevado al cuadrado, probablemente el rango nunca va a adquirir un valor negativo, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya tengo una restricción, pero ¿cómo puedo ver eso? Ahí sí que de forma analítica, como les digo, sustituir valores en X para ver qué valores toma Y. Entonces voy a hacer eso y voy a poner aquí nuevamente menos un valor grande, que ya puedo decir que es 1.000.000, solo para evaluar, más 1 partido X, que en este caso sería menos 1.000.000, más 2. Entonces, ¿cuánto me da aquí? Aquí me da un número, vamos a ver, un infinito negativo, o sea, un valor grande en el infinito, dividido, nuevamente aquí un valor grande en menos infinito, ¿verdad? O sea, lo pueden hacer si quieren, yo solo lo estoy representando, pero ¿qué es lo que pasa con una división entre valores grandes en el infinito y valores grandes en menos infinito y menos infinito? Entonces, esto va a tender a ser un valor pequeño, que es como llegando a 1. Ustedes lo pueden hacer. Y entonces aquí, siempre quiero ver, f de x es igual a, ¿qué pasaría si yo pongo un valor pequeño? Ok, entonces me da aquí, me dieron el valor que es 4.99, ¿verdad? Solo permítanme. $4.99. Ok, y si pongo un valor pequeño, más 1 dividido menos 1 más 2. ¿Cuánto me da aquí? Me da menos 3 más 1 menos 2. Menos 2 dividido 1 me da un valor negativo. ¿Qué es lo que quiero? Realmente solo quiero, me interesan más los signos en este caso. Pero me da menos 2 si no estoy mal, ¿verdad? Ok, tengo valores positivos y valores negativos, ¿sí? Entonces puedo seguir en este caso y poner un valor cercano a 2, o sea, cercano a 2, ajá. Entonces voy a poner aquí 3 por 1.99 más 1, o sea, esto estoy haciendo analíticamente, y aquí 1.99 más 2, ¿cuánto me da ahí? Ah, pero debe ser negativo, porque es negativo lo que yo no puedo tener. Y voy a poner aquí. Me dicen cuáles son los resultados de estos dos. Quiero ver hacia dónde se acerca el valor de Y cuando acá tengo, cuando X se acerca a menos 2. Lo que ya sé es que con esto yo ya sé que tiene valores negativos y puede tomar valores positivos, ¿verdad? Puede tener números reales positivos y números reales negativos. El antepenúltimo me da menos 4.47. Menos 4.47. ¿Y acá? Menos 4.52 en la última. ¿Es negativo, seguros? ¿Seguros que aquí es negativo?
Porque yo miro que 3 por menos 2 me da menos 6 y más 1 me da menos 5 y algo. Y aquí menos 2.01 más 2 me da menos. Menos y menos me da más. ¿Cuánto me decían? Ah, aquí es 97, me dice, ¿verdad? ¿Me dan este valor entonces, por favor? ¿Qué es el que? Me indican ahí que aquí es, ¿qué? Menos 4.97, ¿verdad? ¿Y aquí? ¿Cuánto les da el último? 4.5. 4.5, ¿verdad? Si ustedes fueran haciendo más pequeños todos estos valores, les va a dar un valor muy cercano a 5, tanto positivo como negativo, que vean qué fue lo que pasó aquí, pero no nos da 5. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente pongan cualquier valor acá, el valor que va a tomar el rango va a ser 5, sin tocar el 5, porque al parecer nunca llega a ser 5, pero aquí es menos 5,5. Yo creo que nunca vamos a tener valores más grandes que estos. Y comprobemos, solo comprobemos. Pongamos solo para seguir